Buenos días a todos, bienvenidos a este taller de diseño participativo y la arquitectura basadas en las necesidades del entorno. Bueno, mi nombre es Sabrina Ferraris y hoy los vamos a acompañar junto a Julia y Martín de la organización TACMA desde Uruguay. Chicos, les cedo el espacio para que ustedes se puedan presentar brevemente. Bueno, ¿empezás, Juli, querés o empiezo yo? Adelante, empiece. Bueno, mi nombre es Martín Espósito, un gusto, muchas gracias por el espacio. Yo soy de Uruguay, como decía Sabri, soy el director de TAGMA ya hace un poco más de 10 años, que es una organización que empieza en Uruguay, pero hoy está bastante regionalizada. Y bueno, les venimos a compartir un poco de nuestra experiencia, básicamente, de los últimos años, construyendo y experimentando con proyectos piloto, básicamente, de sustentabilidad y arquitectura en Latinoamérica, viendo un poquito para atrás, mirando algunas conclusiones y después queríamos presentarles también un caso en vivo que estamos trabajando hoy en día, que está en pleno proceso de diseño, y ahí también entra Juli. Bien. Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Julia, soy oriunda de Córdoba, Argentina, nómade hace muchos años, pero ahora estoy radicada viviendo en Uruguay, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba como arquitecta hace casi 10 años. Mi background durante 8 años en la arquitectura fue muy orientado al BIM, a los procesos BIM, aplicación de esa tecnología en distintos proyectos alrededor del mundo. Y hace 2 años, bueno, que estoy incursionando en proyectos sostenibles, sustentables, con energías renovables. Y bueno, esta participación con Tagma abrió nada, un montón de posibilidades y experiencias y experimentación que, nada, feliz de poder compartirlos, feliz de poder vivirlos, primero de tener la posibilidad. Fue y una privilegiada en eso y bueno, de compartirlos hoy en esta charla. Bueno. En mi caso, soy docente de la Facultad de Diseño y Comunicación, diseñadora y especializada en arquitectura interior con un enfoque de sustentabilidad. En los últimos años me he especializado en la rama del diseño antropológico, embajadora de los premios Latinoamérica Verde y miembro del Comité Mundial de Seguimientos de Objetivos de Desarrollo Sostenible en lo que es la región de Latinoamérica. Bueno, chicos, si estamos de acuerdo, eh, ya estamos para comenzar con el taller. A modo de introducción, les contamos que se está construyendo una red de escuelas públicas sustentables en Latinoamérica, como los chicos hacían referencia, ya con un recorrido de más de 10 años, miles de personas de todo el mundo que están participando en esto, construyendo de forma colaborativa, donde las personas, la arquitectura, la biodiversidad y la autogestión se ponen como foco, ¿sí? Es una experiencia que nos permite a todos poder entender cuáles son los obstáculos a los cuales nos estamos enfrentando para desarrollar sociedades más sostenibles y cuáles parecen ser las estrategias posibles para que podamos lograr esto, ¿sí? Les dejo una pregunta antes de comenzar, que es, ¿podemos construir este mundo que queremos ver? Así que, bueno, ahora los dejo con los chicos que van a comenzar a presentarles un poquito de toda esta historia. Buenísimo, muchas gracias, Sabri. Bueno, antes de empezar, los que quieran prender la cámara para poder ver unas caras humanas del otro lado, los que obviamente estén con atención y para mostrar dónde están, pero bueno, nos ayudaría mucho a ver sus caras. Y también así, Sabri, como cualquier otro, de cualquier otra persona que esté participando, que puede interrumpirnos cuando quieran, preguntar, acotar, pedir aclaraciones o lo que fuera de lo que Sí, digamos, y bueno, ojalá les parezca eh, interesante. ¿Sí?
¿Sí? Entiendo que pueden hacer las preguntas por chat. No sé Por si chat, están perfecto. habilitados para hablar o la cámara, pero chicos, quienes quieran, todos invitados a realizar las preguntas y dudas que tengan y las vamos a estar leyendo y respondiendo. Excelente. Bueno, para empezar, les voy a mostrar un pequeño videito de un par de minutos que le pone un poco de espíritu a lo que hacemos, al trabajo que hacemos, y desde ahí arrancamos. Hola, somos Tagma, una organización uruguaya sin fines de lucro. Estamos construyendo la primera red de escuelas públicas sustentables en Latinoamérica, experimentando alrededor de la arquitectura bioclimática, sistemas de autosustentabilidad y autosuficiencia, y propuestas para incorporar la educación ambiental en el sistema educativo público. Trabajamos en articulación con organizaciones especializadas en sustentabilidad, construcción, educación y arte de toda Latinoamérica, en alianza con empresas que hacen posible y amplifican nuestros proyectos y gobiernos locales, generando experiencias que se integran a los diferentes sistemas públicos. En los últimos 6 años, en procesos de una duración máxima de 45 días y con cientos de estudiantes y voluntarios de todas partes, construimos la primera escuela pública sustentable de Latinoamérica en Uruguay, la primera escuela pública sustentable de Argentina, la primera escuela pública sustentable de Chile y la primera escuela pública sustentable de Colombia. Un aula de educación ambiental en un centro de formación de maestros rurales en Uruguay y otra en una colonia escolar educativa pública en el norte del país. Un aula invernadero en una escuela de agroecología en Argentina. Un aula a cielo abierto en Ecuador. Y un aula móvil para recorrer el Perú visitando sus escuelas y comunidades. Además, en Uruguay estamos impulsando la construcción de Campus, un centro de formación, experimentación y producción en sostenibilidad y regeneración. Mientras, desde nuestro programa educativo, desarrollamos manuales, contenidos y herramientas para docentes y educadores. Acompañamos los edificios que construimos y buscamos integrar en red a nuestras escuelas y otras de la región para repensar la educación desde una perspectiva ambiental, integral, crítica y transformadora. Estamos aprendiendo, estamos conectando, estamos haciendo, estamos construyendo el mundo que queremos ver. Bueno, hay un videito para que vean en esencia lo que hacemos y cómo lo hacemos. Se construye, ya vieron ahí un montón de abrazos y cuestiones, porque bueno, básicamente trabajamos en procesos muy humanos también alrededor de la arquitectura y bueno, y ahora les vamos a explicar para que entiendan un poquito más el enfoque y la historia también. Em, de alguna manera este proyecto empieza, eh, para mí en forma personal, hace unos 12 años, 13 años ya van a ser, en 2011, que es cuando empieza como a pensarse en esta idea de Tagma, en esta organización que hoy tenemos, que es una asociación civil que está en Uruguay, pero empieza desde un proyecto muy particular que empezó llamándose una escuela inteligente, tuvo varios nombres, pero después se terminó llamando así una escuela sustentable y hoy es un programa regional. Pero empezó siendo un proyecto que empezó siendo aquí en Uruguay hace esos 13 años y tiene que ver con un proceso muy desde lo personal, desde las ganas de hacer un aporte significativo en la sociedad en la que uno está y en encontrarme con esta persona que es un arquitecto norteamericano que se llama Michael Reynolds. Él trabaja desde hace 45 años en el sur de Estados Unidos, en Taos, donde está ubicado, en Nuevo México, bien al sur, contra México. Y ahí viene desarrollando hace estos 45 años un sistema muy particular de construcción que se llaman Earthships o nave tierras en español. En Argentina hay bastantes ya organizaciones que las impulsan y demás y que la toman como referencia. Pero bueno, encontrarlo a él para mí hace 13 años fue como encontrar una manifestación de la sustentabilidad muy concreta, que en ese momento la sustentabilidad estaba muy lejana para nosotros acá en Uruguay, creo que en diferentes países de Latinoamérica nos pasaba lo mismo, y era o manifestaciones de bioconstrucción, y casas de barro, y botellas de colores y demás, y en realidad era algo que estaba muy en nichos específicos, ¿no?
y no estaba popularizado el concepto y no estaba en un estado de emergencia como lo estamos trabajando hoy. La sustentabilidad era casi que un lujo o una cuestión que se asociaba más a los hippies, por decirlo de una manera. Pero Michael Reynolds, en estos airships que venía desarrollando hace tantos años, lo que presentaba y que sigo reafirmándolo más allá de las diferencias del tiempo y demás, en una forma muy armónica, diferentes principios de sustentabilidad que para nosotros cuando empezamos a pensar en este proyecto, mostraban las problemáticas que tenemos como sociedades y diferentes soluciones aplicadas también a estas problemáticas, ¿no? Entonces, diferentes principios como, bueno, ¿qué pasa con los materiales que no usamos? ¿Qué pasa con los residuos? ¿Cómo podemos reutilizarlos y reinterpretarlos como materiales de construcción? ¿De dónde viene el agua que utilizamos? ¿Cómo tratamos estas aguas? ¿De dónde vienen las energías que usamos? ¿Cómo calefaccionamos o refrigeramos los edificios en los que vivimos? Y eran, hace esos 13 años o más, eran conceptos que estaban muy lejanos. Y creo que parte del problema que venimos viviendo hace 50 años como sociedades es la disasociación entre nuestras necesidades de recursos y el origen de estos recursos. O sea, no tenemos conciencia de dónde viene el agua que tomamos, de dónde viene la energía que necesitamos y solemos vivir en hogares que son fríos en invierno, son calurosos en verano y no son confortables para nosotros humanos, básicamente. Entonces, estamos acostumbrados a vivir en edificios que no consideran al humano, sino que consideran la acumulación de humanos en ciudades, por ejemplo, ¿no? La adaptación a terrenos como sea, o a caprichos estéticos a veces también. Y no lo consideramos tampoco con la conexión entre estos espacios habitacionales con los recursos que necesitamos para sobrevivir, ¿no? Entonces en este edificio estaban presentados, ¿no? Un edificio que, como pueden ver aquí en algunos conceptos, está pensado, el concepto del acondicionamiento térmico está pensado desde una orientación una envolvente pensada también con un norte abierto pero cubierto, formado por DBHs y aberturas que también permiten que que ingrese el calor del sol pero no egrese de la misma manera, muros de masa térmica que acumulan la energía del sol y el calor y después también logran transmitir ese calor hacia el interior del edificio cuando es necesario, o sea, se regula térmicamente a través de estos conceptos. Un edificio que recolecta agua de lluvia, que la acumula y la reutiliza 4 veces en el mismo edificio, terminando como agua de riego. Edificios que también dentro de sus sistemas incorpora la producción de alimentos, que incorporan en la infraestructura y en los usos interconectados también la producción de energías renovables, que reutiliza en gran volumen, en toneladas, muchas toneladas, materiales de desecho como materiales de construcción, que aquí pueden ver algunos de los que usamos. Y este edificio mostraba este concepto que para nosotros era revolucionario de alguna manera, ¿no? Un edificio que interconectadamente presenta diferentes principios de sustentabilidad que son a la vez nuestros problemas y las soluciones, ¿no? De una manera, el agua, la energía, los alimentos, los residuos, el confort también, ¿no? Estos están presentados en un edificio. Entonces, desde aquí surge esta idea de, en nuestro país, ¿qué pasaría si impulsáramos la construcción de una escuela pública sustentable de esta manera? Si esto se convirtiera en una escuela pública, ¿qué podríamos demostrar? ¿Qué podríamos estar ingresando en el sistema cuando entendemos que la sustentabilidad es importante en el desarrollo de las sociedades como concepto, si queremos acercarnos a diferentes modelos productivos? ¿Por qué? Si seguimos pensando en la misma lógica de producción, de construcción y demás, estamos dándole continuidad a los problemas que ya hoy vemos, ¿no? Las consecuencias de esta forma de pensar hoy las vemos, están clarísimas, creo que ya no hay demasiado debate sobre el impacto de nuestras acciones, el impacto que tiene también estar disasociados de la gestión de los recursos fundamentales para la vida. Entonces, lo que necesitamos es un cambio cultural, básicamente, para poder cambiar las formas productivas y constructivas. Entonces, para nosotros la educación era el punto de entrada. Y desde ahí surge esta idea, que era una premisa muy ingenua, creo, porque teníamos 25, 26 años. Esto era mucho más un sueño que un proyecto real, pero en ese comienzo pensamos, bueno, ¿qué pasaría si esto fuera una escuela pública sustentable? ¿Y qué pasaría si trajéramos a Michael Reynolds para construirla? Y tal y tal. Esa fue nuestra premisa inicial. Y este edificio, que fue el que proyectamos, de alguna manera reinterpretamos estos conceptos, ¿no? En el diseño de este proyecto. Queremos que sea una escuela sustentable, están considerados estos principios de sustentabilidad y tenemos que darle prioridad al factor humano
como usuario, como protagonista y el protagonista de los cambios a futuro a través de este aprendizaje y esta vivencia en este edificio. Y estos terminaron siendo de alguna manera los principios de sustentabilidad que hasta hoy de alguna manera nos acompañan con algunas variaciones. Eh, nos pusimos la meta de conseguir los recursos, fuimos a la educación pública en Uruguay, elegimos, somos un grupo de amigos, queremos donar una escuela pública sustentable, vamos a conseguir la plata, vamos a traer a Michael Reynolds, vamos a construir, se la vamos a donar. Y desde esa premisa inicial, esa propuesta hacia la educación pública que fue evolucionando, nos tomó 5 años hasta, de 2011, 2012 hasta 2016, para que fuera una realidad este proyecto. Entonces, durante ese tiempo nos dedicamos un poco a entender cómo esto se llevaba adelante, porque básicamente veníamos de otros rubros, no teníamos arquitectos en ese grupo, después fuimos consiguiendo esos arquitectos. Entonces venía mucho de esto, un impulso más humano que proyectual, pero después se fue transformando en un proceso concreto, en un proyecto real y en también la sistematización que nos permite ahora estar hablando de una red de escuelas públicas sustentables. Y en esos 5 años logramos conseguir los fondos a través de empresas privadas, porque entendimos que si le pedíamos plata al Estado para hacer una escuela diferente nunca iba a aparecer, o sea, nunca iban a venir los recursos del Estado para hacer este tipo de pilotos, sino que tenían que venir de recursos privados. Hicimos acuerdos con Michael Reynolds y logramos convencerlo de la idea de que viniera y logramos contratarlo para generar el diseño del edificio que necesitábamos para este caso. Logramos lanzar convocatorias internacionales para conseguir el interés de estudiantes que vinieron a participar en un curso de construcción donde construyéramos este edificio, logramos aprobaciones, acuerdos con un montón de organizaciones y en 2016 pudimos básicamente empezar el proceso constructivo, que fueron 45 días, vino Michael Reynolds, trajimos a 23 personas de su equipo que trabajaban en Taos y en diferentes partes del mundo, ya teníamos nuestro equipo propio, recibimos más o menos a 110 estudiantes de 32 países diferentes, pasaron por esa obra más de 500 voluntarios también, y más de 10.000 visitantes que fueron a visitar mientras construíamos. Llevamos adelante una dinámica que en 45 días habían clases teóricas y clases prácticas, o sea, el estudiante podía entender conceptos que estábamos hablando sobre energías, sobre construcción, sobre sistemas de agua, sobre producción de alimentos y aplicarlos en el edificio. O sea, aprender y aplicar y aprender a aplicar. Y esta es la mecánica que también seguimos desarrollando hasta hoy. Y en esos 45 días, entre este grupo de personas y un montón de organizaciones y personas involucradas, logramos construir este edificio que técnicamente y en un título muy pomposo es la primera escuela pública sustentable de Latinoamérica y realmente para nosotros era un impulso comunicacional. Queríamos poner este concepto también en el tapete, la educación, la sustentabilidad son posibles, esto es una muestra posible y este fue para nosotros el primer piloto de esta idea y este tenía el objetivo de ser el último también, o sea, no teníamos más proyectos que este, éramos un grupo de amigos que realmente queríamos hacer una escuela pública sustentable en Uruguay y punto. Pero fue un proceso exitoso, fue un proyecto muy visible aquí en Uruguay y en muchas partes del mundo. Tuvo muchas repercusiones, ganamos premios internacionales, como los premios Latinoamérica Verde en ese caso, que Sabri es embajadora. Ganamos los premios de innovación aquí en Uruguay, también a la educación, ganamos premios internacionales con la UNESCO, también en las Naciones Unidas. Entonces, fue un proyecto que se amplió y nos permitió empezar a pensar en la posibilidad de hacerlo de nuevo, que estaba mucho más allá de los sueños que teníamos hasta ese momento, pero el éxito de la experiencia nos habilitó a hacer una réplica de este piloto. Esta fue la segunda escuela pública sustentable que construimos y nos abrió el país que fue más natural para nosotros acercarnos, obviamente, fue Argentina. De ahí hicimos algunos cambios que creo que aquí está lo interesante también de esto, más allá del cuento, y que bueno, este fue un primer aprendizaje para nosotros. El Earthship es un edificio que es increíble, tiene un montón de conceptos interesantes interconectados, como les decía, que son los conceptos que hoy sostengo que tienen que estar en un edificio considerado, o sea, tenemos que considerar la, la gestión, la recepción y el buen uso del agua, de la energía, de los factores climáticos ambientales dentro de los edificios, de los alimentos, o sea, esos son los elementos que hay que considerar. Lo que tenemos que ser flexibles a la hora de implementarlos y eso va en el contexto, ¿no? Y estos fueron los aprendizajes o las conclusiones que fuimos tomando. También una conclusión importante fue
en esto de a dónde ir a ofrecer este tipo de proyectos, ¿no? Porque el primer proyecto lo ofrecimos a la educación pública, y la educación pública nos dijo, vayan a trabajar a este lugar, Jauregui Berri, son 300 personas, es una localidad que podría estar interesada en estas temáticas, se necesita una escuela, y nosotros fuimos a ofrecer esa escuela a ese lugar. Pero lo que vimos es que eso fue un caso que no fue ideal, porque fue una decisión institucional y no fue una decisión local. Entonces, en este segundo caso, lo que fuimos fue a revisar. Le elegimos la provincia de Buenos Aires, sí, como una región acotada, pero visitamos municipios, desde el norte al sur, desde Junín hasta Mar Chiquita, y en el medio visitamos un montón de municipios. Y llegamos a Mar Chiquita, que es este lugar que ven aquí, que está al sur, muy cerca de Mar del Plata. Es una localidad pequeña que está muy confinada. Aquí ven por una ruta que entra y sale y no hay otros ingresos, que tiene un ecosistema muy particular que se llama albúfera, que es un encuentro de agua dulce con agua salada en este ecosistema que hay aquí, que hay una muestra de biodiversidad enorme en ese espacio, una gran cantidad de aves representativas de todo el país y especies, y es una reserva de biosfera de la UNESCO. Y aquí había la necesidad de una escuela, y había un municipio alineado a estas temáticas, había una organización local, Amartya, que estaba desarrollando con el municipio un plan de educación ambiental y de desarrollo ambiental del municipio que se llama Plan Mar. Entonces, pudimos entender que en esta selección hay espacios donde las sustentabilidades están más preparadas para ser recibidas también. Y Mar Chiquita era un lugar así. Y repetimos el proceso. En este caso, en Mar Chiquita, lo que hicimos fue replicar con mejoras el proceso que habíamos aprendido en Uruguay. Entonces construimos nuevamente con Michael Reynolds, involucramos a la comunidad, una comunidad mucho más activa, mucho más alineada, obviamente, también en esta búsqueda, en la participación, y en 45 días también construimos este segundo proyecto, que fue, la verdad, también otro proyecto para nosotros enorme, en aprendizaje, en impacto, en desarrollo. Logramos consolidar una organización, también desde un proyecto se logró consolidar una organización. Logramos repasar también todos estos conceptos de sustentabilidad que estábamos poniendo en práctica. Aprendimos a nivel constructivo cómo construir rápido, cómo formar al mismo tiempo que construir, que eso es súper importante, en la apropiación, en la posibilidad de réplica también. Eh, y fue nuestro último proyecto con Michael Reynolds también, porque entendimos que el aprendizaje en los principios de sustentabilidad y en el desarrollo estaba pronto para nosotros, habíamos aprendido lo que teníamos que aprender, y el Airship no deja de ser un edificio que es algo parecido a una nave espacial que aterriza en un espacio, pero ya está definida, ya las decisiones están tomadas, y la capacidad que tiene este edificio, que está buenísima la modularidad a la hora de desarrollar un proyecto complejo, pero no habilita las adaptaciones que se necesitan para realmente pensar en las necesidades locales, que esto es la clave esencial a la que vamos encontrando la sustentabilidad. O sea, en este proyecto creo que llegamos a la conclusión de los principios de sustentabilidad son fundamentales, el factor humano es lo que hace que funcione, pero poder adaptar estas decisiones a lo local es lo que hace la diferencia. Esta fue como una gran conclusión de este proyecto que fue también de alto aprendizaje, y es un proyecto vivo. Tanto la Escuela de Uruguay como la Argentina crecen, han duplicado, triplicado las matrículas iniciales, los dos edificios están creciendo hoy en día. Son proyectos piloto que ponen a prueba esto. ¿Qué pasa cuando queremos poner edificios vivos, flexibles en el uso, en una gestión rígida, ¿no? Que es la gestión pública? Así que ha habido muchos aprendizajes que vamos a hablar un poquito después. Pero desde ahí, perdón, ¿vamos bien de tiempo? Chequeando por dudas. Y de ahí creo que vino un proceso revolucionario en la organización, que fue en nuestra tercera escuela, que fue dejar de trabajar con Michael Reynolds, que de alguna manera nos había dado identidad al principio, y empezamos a decir, bueno, vamos a construir que cada escuela sea una manifestación diferente, que cada edificio y proyecto que hagamos sea una manifestación diferente. Y desde ese punto de vista pudimos acercarnos a otras ideas. Por ejemplo, que cada escuela sea diseñada por un estudio de arquitectura diferente que nos traiga un aprendizaje. Y en este caso, elegimos al Borde de Ecuador, que es un estudio de arquitectura muy conocido en Latinoamérica, que tiene proyectos muy interesantes. Los invito a conocerlos si no. Y lo que tenían ellos era un proceso muy interesante de diseño participativo. Que eso fue el primer acercamiento al diseño participativo en nuestra parte, al verdadero diseño participativo. Entonces, desde esa premisa empezamos a rediseñar el proyecto en general,
Y el primer caso fue, bueno, no ir a ofrecer el proyecto a nadie. No, lo mejor que pudimos entender en ese sentido es los proyectos como este van a funcionar mucho mejor, no siendo ofrecidos, sino siendo solicitados por alguien. Si alguien lo pide, si alguien está preparado, esto va a funcionar de otra manera. Y eso creo que aplica a muchas cosas en la arquitectura y en la vida. Entonces, en este proceso lo que hicimos fue hacer un llamado, elegimos la región de Valparaíso, hicimos un llamado público a escuelas públicas rurales que quisieran que transformáramos su escuela, básicamente. Y en ese sentido también pasamos a otra idea, ¿no? Que bueno, que vengan a postularse, que nos digan que quieren que vayamos a construir una escuela con ellos, ¿no? Que las comunidades nos digan esto, pero al mismo tiempo no trabajemos sobre un edificio nuevo, trabajemos sobre el edificio que ya tienen. Esto también entendiendo en esta exploración de que lo que sobra en Latinoamérica y en el mundo son edificios, básicamente. Ya construimos un montonazo en los últimos años. Y la educación pública, tanto en Uruguay como en Argentina y donde quieran mirar, es la entidad gubernamental que más edificios tiene. Y más edificios en desuso y más problemas para mantener también. Entonces, en ese sentido, esta exploración tenía que ver con entender esa realidad. ¿Para qué seguir en construyendo cuando tal vez lo mejor sea explorar metodologías para rehabilitar lo que existe desde la perspectiva de la sustentabilidad y tomando los principios de sustentabilidad que veníamos trabajando? Entonces, en este proyecto nos pusimos la meta sí de construir infraestructura nueva mínima, de intervenir y reformar la estructura existente, aportar sistemas de sustentabilidad y la premisa siempre en esto construyamos en poco tiempo. Esto porque no es necesario, no es fundamental construir en poco tiempo, es problemático y es muy difícil, pero al mismo tiempo hace al impacto que estamos buscando con este proyecto, que tiene que ver con materializar algo rápido en un mundo y en un sistema, y más que nada los sistemas educativos, donde las cosas pasan muy lento, muy ineficientemente eh, y muy desconectadas de las personas también. Entonces, para nosotros hacer proyectos de 45 días, ultra participativos y rápidos, es demostrar sí pueden hacerse cosas rápidamente. No todo tiene que demorar tanto tiempo. Y sí puede estar esto de la premisa y la promesa y la construcción rápida, la concreción. Y eso ayuda muchísimo en la apropiación, obviamente, también, ¿no? Entonces, logramos también construir estos 45 días, nos pusimos la meta, hicimos nuestros cursos de construcción también en diferentes formatos y diferentes acercamientos. Agregamos una residencia artística también, donde empezó a trabajar el arte como una herramienta diferente de acercamiento a la exploración, más que nada docente y educativa, de abrir un poco los márgenes de pensamiento. Y mientras construíamos, co-creamos manuales y programas educativos junto a docentes de esa escuela y de la región, básicamente. Así que eso fue como el rediseño del proyecto. Y llegamos, se postularon 60 escuelas de Valparaíso que calzaban con los criterios que buscábamos. Hicimos una preselección de 6 escuelas y llegamos a esta específica, que había quedado por fuera del proceso de preselección, pero dando nuestras giras y tuvimos que ir a todas, conocer a las comunidades, a los alcaldes. Hicimos realmente una investigación profunda de condiciones y llegamos a esta en Los Zárate luego, que era una escuela hermosa, con mucha capacidad de autogestión, con muchos proyectos educativos ambientales desarrollados, con una gran participación de madres y padres, con un municipio muy cercano y con la necesidad de crecer también y de mejorar el edificio. Entonces, nos encontramos con este edificio que es un tipo de arquitectura escolar que en los 90 se popularizó muchísimo en Chile, que es una construcción liviana, rápida, muy calurosa, muy fría, con muchos problemas de espacialidad también, y en una región, Valparaíso en general, la región central de Chile está sucediendo en proceso de desertificación. O sea, esto era en La Zárate, que es este pueblo, era un espacio verde, lleno de vida hace 10 años, y cuando llegamos era un desierto, básicamente. Entonces, esto que tiene que ver con los sistemas productivos que se están desarrollando en la zona, ¿no? Con los cultivos de palta, con la privatización del agua y muchas condiciones que se dan en Chile, también se veía en el impacto de la tierra, donde decían, bueno, había puentes donde pasaban los arroyos antes, ¿no? Y se veía la vida que había antes y la falta ahora. Entonces, eso era un aporte y un desafío interesante del proceso. Y nos encontramos con este edificio que lo que hicimos fue desmontarlo, básicamente. Desmontamos la envolvente. De alguna manera despejamos el entorno también. Pudimos entender lo que estaba construido y partir de esa base. Y
en vez de también, algo que veníamos, que nos pasaba con Michael Reynolds y con los airships, era de trabajar con materiales predefinidos e industrializados principalmente, que tenían que ver con esta sistematización de su trabajo, fuimos a usar materiales locales. Habían ladrillos que se producían muy cerca, habían materiales de aislación naturales que se producían cerca, la tierra era una tecnología, el trabajo en tierra era una tecnología que se usaba en la zona y había capacidad y mano de obra, habían residuos, se estaban desmontando castillos de madera antiguos en la región también, entonces había aberturas antiguas para reciclar, y fuimos a seleccionar esos materiales específicamente. Y en ese proceso de 45 días, también con estudiantes y en este formato de construcción que un poco pudieron ver, construimos nuestra tercera escuela, que tiene algunas reminiscencias en el frente a los airships, ¿sí? Porque no queríamos perder tampoco esa identidad, y el invernadero nos parece un elemento súper interesante, pero en una conformación de espacialidad diferente, con otro uso de materiales naturales. Cada uno de estos salones, por ejemplo, tiene una muestra de tierra de una zona diferente del pueblo, entonces cada pared tiene un color diferente porque son colores que se encuentran en la arcilla del pueblo, y logramos un nivel de profundidad muy alto en ese sentido en cuanto a la exploración en el desarrollo sustentable. Eh, Logramos construir muchos metros cuadrados, casi 500 metros cuadrados entre edificios nuevos y existentes, áreas de producción de comida, de animales, de trabajo con animales y demás, porque además es una escuela que trabaja la integración pedagógica y la integración con estudiantes que tienen dificultades de aprendizaje y de atención, entonces usan los animales como también acercamiento a otras formas de relacionamiento, y pudimos desarrollar a otro nivel el proyecto. Y fue un súper aprendizaje, la verdad. Y todas estas metodologías y mecánicas y estas decisiones que tomamos hoy nos siguen también. Fue un proyecto súper desafiante también porque también esto nos viene pasando. Venimos construyendo en Latinoamérica y vemos lo que está pasando en Latinoamérica al mismo tiempo, ¿no? Desde que construimos en Uruguay, al pasar por Argentina en 2018, que también veníamos de movimientos sociales muy fuertes, llegamos a Chile con un estallido social fuertísimo, gases lacrimógenos, y fue realmente un proceso complejo donde íbamos a comprar materiales y tal vez no podíamos salir de los lugares donde íbamos a comprar materiales, o teníamos un montón de dificultades, y de alguna manera también conectando con las problemáticas locales, porque de eso estábamos trabajando. Y termina esta construcción el 15 de marzo de 2020 con la pandemia, básicamente. Se cancela la inauguración, se cancela la experiencia de alguna manera, y tenemos que todos volver a nuestros países de origen, menos 40 personas que se quedan en Chile casi un año detenidas en ese periodo. Entonces fue un proceso como súper fuerte para nuestra organización también. Y desde ahí vino otra exploración durante la pandemia que tuvo que ver también con bueno, ¿cómo podemos seguir construyendo? Construyendo menos, tal vez aportando otras metodologías, otros acercamientos, pero tratando de lograr el mismo impacto arquitectónico en sistemas y educativo. Estamos logrando. Entonces, en 2021 construimos nuestra cuarta escuela en Colombia, entonces en Antioquia, cerca de la ciudad de Medellín, a una hora de Medellín. Y es San Jerónimo, un pueblo también rural, que tenía una escuela construida que estaba en unas condiciones relativamente buenas, y lo que hicimos en ese sentido fue rehabilitar la escuela que existía y sumamos módulos, diferentes edificios. Un módulo orientado a las aguas que recolecta y pone a disposición las aguas para el uso de la población escolar, otros módulos dispersos de energías renovables que le dan la energía que necesita el edificio para estar funcionando, sectores de producción de alimentos, aulas de exploración en la naturaleza, aulas de exploración de biodiversidad, desarrollo de arte, de herramientas, muchos dispositivos educativos y disparadores, y usamos muchos materiales locales, con tecnologías y mano de obra local también, y artesanos locales que trabajaban la guadua, que es la caña gruesa que se usa allí en esa zona en Colombia, la hoja de palma también, con artesanos locales que la trabajaban, y fue un proceso también de aprendizaje de, bueno, esto, de cómo poder acercarnos e interactuar en estos procesos con los artesanos locales, con las capacidades locales, con los materiales locales también. Y en módulos que se conectan a lo que existe y le dan los servicios que necesitan, le suman, le aportan los recursos que necesitan a algo existente, pero sumando módulos diversificados.
Y aquí podemos trabajar también conceptos de bioconstrucción, trabajamos con tierra, trabajamos con piedra, trabajamos con palma, trabajamos mucho con madera y demás. Y es una exploración más concreta, porque también estábamos en tiempo de pandemia y no daba para hacer locuras como las que teníamos haciendo, pero sí fue las mismas características. Trabajamos con muchos estudiantes y voluntarios, con una comunidad súper activa, y hoy en día este edificio sigue vivo y creciendo. Y bueno, esas son las escuelas que hemos hecho por ahora, y ahora estamos preparando nuestra escuela en Brasil, que tiene otras exploraciones diferentes, otras conclusiones diferentes, que ahora de alguna manera les voy a contar en qué se basa, de otros proyectos nuevos que también estamos haciendo, pero Escuela Sustentable es un programa que realmente nos permite explorar y poner en práctica ideas y conceptos que todavía no vemos tan masificados como nos gustaría. Y luego, esto para mostrar nada más, tenemos otro programa que se llama Aulas para la Educación Ambiental, donde tenemos diferentes interpretaciones más pequeñas, más concretas, también de arquitectura, y en este caso también hay un ómnibus ahí que pueden ver, que acercan herramientas de educación ambiental y estos principios a la educación, pero en una forma más concreta, en dispositivos educativos, en conceptos más concretos, pero que estas aulas las podemos poner en otros lugares, ¿no? Aula que ven aquí, el domo, está en un centro donde se forman maestros rurales, entonces pueden ir, entender los conceptos de sustentabilidad, llevarse herramientas para sus escuelas también, que tienen, las herramientas tienen sus planos de cómo construirse, cómo vincularlas con contenidos educativos, curriculares, cómo poder tener secuencias pedagógicas a partir de esto. Luego esta aula también está en una colonia escolar educativa, donde transitan 2.500 niños con sus docentes por año. Este ómnibus está en Perú, que recorre las escuelas del Perú, también lleva herramientas. Esta es un aula, la de aquí que construimos en Concordia, que es un aula que funciona para una escuela de agroecología muy hermosa, que tiene un programa muy hermoso que está en la entrada de Concordia, en un área protegida también, un área de naturaleza muy interesante. Y trabaja la soberanía alimentaria en Concordia, que es una de las ciudades más desiguales también de Argentina, en ese sentido. Hicimos una exploración en Ecuador con muchos dispositivos educativos desplegados, mucho más que edificios también, y pudimos ver también que a veces la arquitectura mínima o las decisiones mínimas también pueden modificar algunos comportamientos, en el sentido que en Ecuador llegamos a una escuela donde básicamente construimos pequeños dispositivos, muchas herramientas de trabajo, ¿sí? Muchas activaciones comunitarias, pero una escuela donde estaban acostumbrados a, en vez de cortar el pasto, pulverizar glifosato, básicamente, para poder quemar el pasto y que no creciera. Entonces, salimos de esa perspectiva que es contraria totalmente a lo que esperamos básicamente en el desarrollo natural, ambiental de un espacio, y con poco, pero con mucha participación y herramientas concretas, logramos modificar ese comportamiento y muchos comportamientos más, y hoy no solo no se aplica glifosato en el pasto para cortarse, sino que se producen biopreparados, que los padres producen, que están empezando a vender para poder generar recursos, para poder seguir explorando. Entonces, también hay una conclusión que es que a veces no es necesario el superdesarrollo de infraestructura y de soluciones para poder modificar lo que queremos hacer, que es modificar comportamientos y generar nueva cultura, ¿no? En base a esto. Y ahí creemos mucho en los dispositivos, en las herramientas y en lo concreto también, que más allá de los edificios y las paredes y los sistemas, hacia la usabilidad de los espacios, ¿no? Así que un poco por ahí viene la exploración que hemos hecho en los últimos años. Que ha sido esto de básicamente encontrarnos desde una idea ingenua de que la sustentabilidad es la solución y que la educación pública es el punto de entrada y que si logramos esto podemos modificarlo todo, básicamente que con 20 y algo de años esta era nuestra idea un poco inicial, y cruzarla con estos 12 años ya de práctica concreta, poniendo estas teorías en el sistema, ¿no? Con pilotos, básicamente, porque todo lo que hacemos son proyectos pilotos, son siempre la primera escuela pública sustentable o la primera aula de educación ambiental de. Lamentablemente no vemos muchas más, pasando ya 7 años de la construcción de la primera en Uruguay, efectiva, no hay muchas más escuelas sustentables tampoco, y no es un concepto que se estén popularizando, sino que vemos mismos problemas. Entonces, de alguna manera, eh, pasamos por un primer ciclo de exploración con Tagma, donde fue poner todo esto en el sistema,
Y hemos estado observando y hemos estado sosteniendo también a través de un programa que tenemos, que es la red de escuelas, todo lo que hemos construido y bueno, tratando de entender. Entonces, vienen algunas conclusiones. Una grande, o sea, algo grande que nos pasa es entender que el sistema no está preparado para recibir la sustentabilidad. Eso sería como, desde ahí partimos un poco, el sistema no está preparado. La sustentabilidad es, propone un sistema vivo, modificable, adaptable, local, y estamos hoy en día bajo sistemas de Estado, de gobierno, rígidos, centralizados, jerárquicos. Entonces son dos conceptos que chocan, básicamente. Esto es algo como muy concreto en realidad. No podemos tener procesos flexibles, abiertos, adaptables, cuando las normas, las reglas y las condiciones son rígidas, 100% rígidas. Eso es una conclusión, que ojalá podamos trabajar a futuro en esto entre todos. Luego vienen estas cuestiones de, bueno, ¿cómo hacemos que la sustentabilidad, como para darlo, para llevarlo a lo positivo ahora, ¿no? Porque es posible, sí, lo podemos trabajar caso a caso, esto, ¿no? Entonces, la sustentabilidad tiene que ser, para ser exitosa, tiene que estar pensada desde lo local, en el sentido de que el entorno natural y social tiene que estar 100% integrado a las soluciones que se llevan adelante. Pasa mucho que trabajamos a veces en oficinas donde podemos hacer un relevamiento de un espacio. O sea, yo no soy arquitecto, claro, pero trabajando con arquitectos puedo estar consciente de que cuando tenemos procesos de diseño arquitectónico, solemos tener procesos no integrados permanentemente al usuario, sino que hay mucho trabajo de oficina, hay muchas conclusiones, hay muchos pasos que se toman desconectados realmente de la realidad ecosistémica, social del lugar donde vamos a trabajar. Entonces, para poder pensar la sustentabilidad tenemos que realmente darle valor al local de esas perspectivas y eso hace que tengamos más posibilidades de éxito, porque responde a la realidad, responde a los recursos que existen, responde a la energía que ya existe en el lugar y lo que en la sustentabilidad realmente lo que hay que tratar de hacer, creo, es aprovechar las energías existentes y los impulsos existentes y direccionarlos hacia lugares donde, bueno, la arquitectura puede dar soluciones, pero hay que poder aprovechar la energía que existe y hacerle una especie de movimiento de aikido para que vaya hacia ciertos lugares donde la arquitectura puede dar respuestas, pero hay que poder tomarlos de la energía que existe, no ir a inventar una energía para que después funcione lo que estamos proponiendo, o unas ganas, o un contexto que no existe, ¿no? Que a veces pasa mucho esto porque pensamos que lo mejor es lo que nosotros queremos proponer, pero es posible que no se entienda localmente, que no esté en línea con las personas ni con el entorno, entonces es muy fácil que eso no funcione. Luego hay una cuestión que tiene que ver con nuestro desarrollo cultural y nuestra sociedad que es que nosotros estamos, humanos, estamos acostumbrados a pensar que las cosas son exitosas cuando están terminadas, cuando funcionan y punto. No estamos acostumbrados culturalmente a pensar que las soluciones necesitan procesos. Entonces, la sustentabilidad realmente no es un producto terminado, entonces empieza como a hacer un choque con estas dos ideas, lo que culturalmente tenemos integrado y luego lo que realmente la sustentabilidad es. Como es lo mismo que hablábamos de la rigidez. No podemos pensar la sustentabilidad en sistemas rígidos. No podemos tampoco pensarlo en un sistema de pensamiento rígido donde esto es bueno para ahora, pero en un año tal vez no sea la solución. Porque cambiamos, porque las condiciones cambiaron, porque éramos un lugar verde que se desertificó o lo que fuera. Pero tenemos que poder diseñar eh, y proponer procesos que tengan la posibilidad de ser flexibles, ¿no? Y que puedan ser adaptables y que la infraestructura, las herramientas y los espacios de alguna manera habiliten eso. Y el conocimiento de lo local sobre lo construido ayuda mucho a esa flexibilidad también, en la apropiación, ¿no? Desde lo local. Luego, que esto es algo que pasa mucho en la educación pública, nos pasa específicamente en la educación pública, que es que existe un gran nivel de rotación en equipos educativos. O sea, uno puede tener un equipo educativo, una directora, 3 maestras, auxiliares, tal, un año, y al otro año cambiar completamente ese equipo, ¿no? Eso pasa, y nos ha pasado varias veces en diferentes escuelas y aulas. Entonces, para poder sostener la sustentabilidad requiere
que haya un proceso adherido, que haya no solo la arquitectura, tiene que estar pasando un proceso humano en paralelo. Y ese proceso humano tenemos que tratar de que tenga continuidad, de que se pueda dar, seguir, más allá de las personas que pasen, más allá de los protagonistas del momento. Esto lo podemos lograr y cuando lo logramos es cuando el edificio y las soluciones se atan más allá de las personas a la identidad que existe en la comunidad que hace uso de ese edificio, de ese espacio. Las personas que puedan pelear por las decisiones tomadas, por las batallas ganadas, que de alguna manera puedan entender el propósito de lo que se hace y asegurar la continuidad, más allá de que mañana pueda cambiar una dirección, o pueda cambiar un responsable, o pueda cambiar las personas que se hacen cargo en el día a día, que haya una identificación local con las propuestas, hace que la continuidad en los programas desarrollados tenga éxito, básicamente. Y eso también va en mano del buen diseño, de la buena participación, de la apropiación. Y después, esto ya es hablando de sustentabilidad en general, pero es muy difícil. La educación nos parece que es la solución. Siempre pensamos que sí, la educación es la solución. En realidad, a veces tenemos este concepto de la educación que es una herramienta como la solución y estamos cargando a una herramienta la solución de nuestros problemas. Cuando en realidad la educación es sí una herramienta para la cultura. O sea, nosotros acá en Uruguay o allí en Argentina decidimos quiénes somos como país. Somos argentinos, hacia allá vamos. Eso sería el ideal. Entonces la educación es un soporte de esto, es una herramienta de creación de cultura. Y en ese sentido, lo que hemos visto en este último tiempo, hablando de sustentabilidad, es que no tenemos el norte común en el desarrollo sostenible, lo tenemos en el desarrollo productivo, básicamente, que va en contraposición del desarrollo sostenible. Entonces, lo que en nuestro proyecto, en nuestros objetivos, para que la sustentabilidad en la educación sea posible, tiene que darse eh, ciertas conversaciones a nivel país de que vamos a darle prioridad al desarrollo sostenible, vamos a darle prioridad al agua, vamos a darle prioridad a tener mejores alimentos, vamos a darle prioridad a que los edificios estén más adaptados a lo local. Luego las decisiones y la educación va a apoyar eso. Entonces, por eso, de alguna manera, hoy nuestro punto está mucho más en luchar por esto que luchar por tener más edificios. Y de ahí también desde 2021 hasta ahora hemos hecho un párate y un repienso de alguna manera en, bueno, cómo le damos sentido a lo que hagamos cuando podemos tomar estas conclusiones, ¿no? El sistema educativo no está preparado, vamos a seguir sumando exploraciones que no puede sostener el sistema educativo o vamos a empezar a trabajar también en otros proyectos, en otros conceptos donde podamos empezar a trabajar en el cambio cultural más profundamente. Y sí también en cambios sistémicos que hagan que los procesos regulatorios a nivel de arquitectura, los procesos también de desarrollo de proyectos arquitectónicos dentro del sistema, pongan estos conceptos como prioridad. No construyamos más edificios sin orientarlos bien, sin darles una buena envolvente, sin considerar las aguas y el tratamiento de las aguas en los alrededores del edificio. Ese sería, o pensemos, integremos a las comunidades cuando diseñamos, porque es muy común no hacerlo. Entonces, lleva a estos cambios de alguna manera que no son muy complejos, o sea, no parecerían ser tan complejos si estuviéramos alineados a que es importante, básicamente. Entonces, bueno, la conversación es esa, más que nada para nosotros. Y desde ahí hemos ido explorando tenemos nuevos proyectos, ahora estamos preparando nuestra escuela en Brasil para el año que viene, y con Juli estamos trabajando en un proyecto que les queríamos mostrar ahora para pasar un poco de esta abstracción también y el recorrido y pasar a mostrarles un proyecto real donde hemos probado cosas, pusimos de alguna manera también a prueba algunas metodologías de participación, integramos inteligencia artificial, hemos tomado decisiones y búsquedas que queríamos compartir un poquito más. No sé si Juli, ¿querés aportar algo, Sabri, en este punto? Hay varios comentarios en el chat. Eso Sí, mismo. tenemos. Sí, revisemos si quieren el chat. Hay varios comentarios. Algunos nos cuentan de la escuela sustentable que está en el interior de Chillán, de Chile. ¿Ustedes tienen una referencia al respecto? Eh,
No la conocemos, ¿no? También, La vamos a buscar, eh, buenísimo. sí, es interesante. Yo la tengo solamente de nombre y sé que están logrando buenos resultados con esa escuela. Está interesante también el formato, tiene unas similitudes, obviamente, con, con lo que se está desarrollando en la metodología ERGIT, ¿no? Y después nos cuentan un poquito también proyectos, Priscila, que están realizando con diseños artesanales. Eh, está interesante, muchas gracias. Creo que nos deja, sí, Pero nos bueno, deja un link. Y también nos preguntan cómo colaborar. No sé, chicos, ustedes después van a dejar sus datos, formas de contacto. eso. Leticia nos cuenta un poquito que está con bioarquitectura, así que le interesa sumarse más. Eh, También es docente en la Universidad de Palermo, con una colega. Así que sí, después podemos dejar los datos y demás para que se contacten. No sé si quieren dejar alguna referencia en particular de la organización y también de invitarlos, ¿no? Que visiten Mar Chiquita, que siempre tiene habilitado, ¿no? No solo las fechas que tiene, pero se puede visitar, está interesante. Justamente que hablábamos esto de conocer los entornos, ir y atravesar, ¿no? Por la experiencia de que puedan visitar la escuela. Ahí está. Ahí dejé el sitio web y las redes para el contacto. Perfecto. Tanto esto que vamos a presentar ahora con Juli como la Escuela de Brasil son procesos abiertos y participativos donde van a tener instancias de participación para personas y capacitación. Entonces, tanto para esto como decía Sabri, si quieren visitar la Escuela de Mar Chiquita, si quieren visitar el Aula de Concordia, o si están en Chile y quieren visitar la Escuela en Valparaíso, aquí en Uruguay, la Escuela en Jauregui Berry, hay jornadas de visitas abiertas también y hay experiencias, jornadas de voluntariado y mantenimiento también hacia fin de año, así que hay diferentes instancias para participar y colaborar. Y bueno, y luego también para nosotros la expansión, básicamente de esto estamos no solo hablando de arquitectura, como decía, sino también de promover estos conceptos y ponerlos en otros lugares. Entonces también para nosotros siempre solamente promover y contar y hablar y seguir generando espacios de encuentro y de discusión a partir de esto ya también es un montonazo, así que agradecidos también por todo eso. Y Sí, bueno, pasando, sí, perdón, van sí. a pasar, sí, justamente que decías esto de generar más espacios y demás, una pregunta antes que continúen es, eh, eh, pilares puntuales en los cuales ustedes identifican el desafío de por qué no hay tanta réplica, que habías hecho como un hincapié en eso, que notaban de que no se estaba replicando tan frecuentemente eh, más En escuelas. cuanto a sistemas, en cuanto a lo que son escuelas en sí, es un poco por esto, ¿no? Como que lo que vemos es mucho más conflicto que Mm, adaptación de los sistemas a estos tipos de proyectos, porque, y se entiende de alguna manera. Nosotras no nos paramos, y yo personalmente tampoco me paro en que hay malos y buenos en esto tampoco. mm, Sí, hay un entendimiento de que venimos construyendo sistemas gubernamentales desde la experiencia, básicamente. O sea, haciendo gobierno durante muchos años. Entonces, lo que ha pasado, esto es un poco personal, no es ciencia lo que voy a decir, pero creo que es así. Hemos construido las sociedades y el Estado capa a capa de burocracia para protegernos de los malos casos. Que ha habido un montón y hay muchas personas que a veces hacen abuso del poder que tienen, de los recursos y mal uso. Entonces, se ha construido durante muchos años una capa arriba, otra capa arriba, otra capa de burocracia y de trancas y de sistemas que están hechos para proteger, pero al mismo tiempo se fueron tan lejos de lo práctico, de lo que es pensar en las personas, que de alguna manera hoy en día son trancas. Y esto es lo que le llamamos burocracia, básicamente en sí, general, la vemos en exactamente. todos lados. Entonces, es muy difícil que algo que no tenga, que lo cierro y se termina y nunca más me tengo que involucrar, que es a lo que está acostumbrado a sostener el sistema, luego haya un viraje rápido a, bueno, voy a mirar este caso, voy a entender este caso, voy a pensar lo mejor para estas personas. Esa es la dificultad grande. O sea, no tenemos sistemas que están preparados para realmente ver el árbol y no el bosque.
básicamente. Entonces, mientras no podamos ver el árbol y la persona y la comunidad, esto es imposible, básicamente. Sí hay municipios particulares, hay casos puntuales, hay lugares donde se dan las condiciones. Eso sí existe, pero no es nacional y no se da en ninguna parte capaz que del mundo. Esto, más allá de, no sé, si quieren ver a Noruega, capaz, no sé. Claro. Pero siento que en Latinoamérica, el lugar donde hemos estado es el lugar donde se repite esta realidad y el lugar donde hablamos fuera de Latinoamérica es exactamente lo mismo, básicamente. Sí. No, y Juli, sin ¿qué dudas estamos en Después, una etapa de transición, ¿no? Como sociedad. parece? Sí, Juli, sí. Parece, total. perdón, Sabri, ahí yo quería acotar también justo estos mismos sistemas que están instaurados, que muchas veces persiguen intereses desde nuestra profesión, desde la arquitectura, los vivimos constantemente desde los centros educativos. Yo estudié arquitectura durante 6 años y nunca eh, tocamos en ningún momento los métodos constructivos con tierra, con bambú, con los materiales locales. O sea, siempre eran métodos constructivos, bueno, con concreto, estructuras de hormigón armado, donde se podía hacer cualquier cosa con sistemas, bueno, conectados siempre a una red, sin explorar, digamos, nuevos caminos, porque bueno, es una industria que te facilita todo eso. Entonces ya venimos preformados de esa manera y salirse de ese sistema también conlleva, bueno, un tiempo, una exploración personal, una búsqueda, empezar a armar redes con gente que tiene un interés de hacer las cosas distintas, pero bueno, es ir como en contra de una corriente que todo el tiempo te va marcando que, bueno, esto es más fácil, hacer un steel framing, poner paredes de Durlock, sin oponerme a eso, pero considerando que hay hay una facilitación en ciertos métodos constructivos, eh, y que ir por otros caminos, bueno, simplemente conlleva una exploración que creo que tiene en este momento y en este sistema en el que estamos, tiene que partir por valores personales, por una iniciativa personal y que después vamos generando comunidades que van hacia esos intereses y hacer las cosas distintas. Pero bueno, no es casualidad que estemos viviendo en estas cajas de Mm, concreto y bueno, con ciertos aislantes, y que sea lo que más prima, ¿no? En nuestra industria, que es Total, la más contaminante. y es un poco como dice Juli, me parece ahí que, y más ahora que estamos hablando para arquitectos, estudiantes de arquitectura, si bien hay cada vez más soluciones industrializadas o semi-industrializadas, y sí la información está, porque la verdad que la información sí ujú. está, eso sí que no podemos decir que no está, eh, todavía depende un poco de la voluntad personal, y esto es una búsqueda y esto es un compromiso. Entonces, ahora todavía requiere esto, porque el otro camino es el de la facilitación, donde todo está ordenado, sistematizado, donde las habilitaciones son fáciles, donde nunca hay que pedir una excepción, por ejemplo, y tal, que eso es lo fácil, pero bueno, lo difícil requiere compromiso. Entonces, es un camino que todavía lo requiere hasta el momento en que sea lo común y que tengamos que hablar de otros problemas que hayan surgido de este, claramente. Cuando tengamos demasiados paneles solares, por ejemplo. Ya nos va a pasar. Entonces, bueno, en este caso, como para pasar ya a la última parte, les queríamos mostrar un caso, básicamente, con el que estamos trabajando con Juli en este momento, que es en Uruguay y es para una agencia que trabaja dentro del gobierno, dentro y fuera, es un lugar muy interesante en el que están, que se llama el Plan Ceibal. El Plan Ceibal surge hace 15 años en Uruguay con la premisa de una computadora por niño, básicamente. Todavía estábamos en una época donde no había celulares popularizados como ahora, los niños no tenían acceso, muchos niños no tenían acceso a la tecnología, un 80% en ese caso, en ese momento. Entonces estaba esto de, bueno, no, acortemos la brecha digital, acerquemos una computadora a cada niño para que sea una herramienta de trabajo y desde esa perspectiva hace 15 años, hoy en día este es uno de los programas más revolucionarios que tenemos aquí a nivel educativo, donde más allá de la tecnología se trabaja
la educación, en cómo poder flexibilizar y dinamizar y ampliar y generar también encuentros con lo digital y con lo humano dentro de la educación. Entonces, este fue es el lugar donde vamos a construir y esta es en nuestra aula que les mostraba hoy, pero de alguna manera este fue el proyecto donde intercambiamos por primera vez con Ceibal y ellos están en un lugar que se llama el LATU, el Laboratorio Tecnológico del Uruguay, que son bloques de metal, como estos que ven acá, de chapa y metal, con empresas, laboratorios, agencias gubernamentales, la ONUDI, todo convive adentro en un predio de muchas hectáreas y es muy importante, está en la ciudad de Montevideo, está en nuestra capital, y entre edificio y edificio están estos callejones. Entonces a Ceibal le ofrecieron, Ceibal pidió este callejón para darle uso porque los empleados y el equipo de Ceibal lo usaba día a día para ir a fumar un cigarro, ir a conversar, ir a tomar un poco de sol, básicamente, buscando el exterior. Y se nos acercan, desde habernos conocido en esta experiencia, para decirnos, queremos hacer un domo y una huerta, básicamente. Es que tenemos un callejón, queremos hacer un domo y una huerta. Y creo que acá entra lo interesante del diseño participativo para nosotros. De alguna manera fue preguntarles para qué quieren un domo, por qué un domo en ese lugar, para qué lo van a usar, o sea, realmente es una necesidad o es una primera idea, un disparador. Entonces, desde ahí sale de alguna manera que, bueno, tal vez no sea necesario, queremos que sea un aula del futuro, ese es el concepto que queremos desarrollar y empezamos un poco desde esa premisa a trabajar y desde ahí propusimos este proceso en el que estamos ahora viviendo, que tiene que ver con haber empezado en septiembre, hace 2 meses, menos de 2 meses, el proceso de diseño participativo. Hoy estamos en el proceso del desarrollo de anteproyecto y ahora pasamos de diciembre a febrero, a enero, pero en enero tenemos que construir este edificio. O sea, súper rápido el proceso para nosotros. Y tiene tres momentos, tres talleres encuentros que desarrollamos en este proceso en particular. El primero, viendo desde dónde venía el pedido, porque todo tiene que modificarse según desde dónde venga el pedido, cómo venga y cuál es el nivel de información que existe. No, esto no es replicable a cualquier caso, obviamente. Esto es la parte de lo que vimos hablando. Los procesos tienen que ser adaptables como los edificios, ¿no? Entonces, el primero, viendo que no había un propósito muy claro, lo pusimos en esto. Vamos a generar acuerdos sobre el propósito. ¿Para qué vamos a hacer esto? ¿Y cómo lo vamos a usar? ¿Lo podemos mantener? ¿No lo podemos mantener? ¿Quién lo va a mantener? ¿Quién lo va a usar? ¿Cómo le vamos a dar sentido? Ese fue el primer encuentro. El segundo ya fue, bueno, generamos acuerdos, exploremos el espacio para entender cómo esto se desarrolla. ¿Qué es? ¿Es un domo? Al final no tiene que ser un domo. Bueno, ¿qué va a ser? ¿Por qué? ¿Para responder a qué? ¿No? Y el tercero ya, bueno, entendiendo la materia, el lugar, el despliegue, ¿qué vamos a construir básicamente? Esos fueron los tres talleres y en esas intenciones. Juli, ¿quieres decir algo? Sí, acá quería aportar que, bueno, que desde el primer encuentro, desde una persona que era el coordinador dentro de Ceibal, dentro de esta institución, que se acerca a Tacma con este pedido, de ahí, bueno, en varios diálogos, en varias propuestas de un acercamiento de algo posible que se podía realizar, con, con, con la propuesta de los talleres de diseño participativo, ahí ya hay como una concepción de que la construcción ya empieza en ese momento de organizar los talleres, de que dentro de la misma institución se empieza a autoconvocar quienes quieren participar, quienes quieren formar parte de este proyecto. Y entonces, en todo este proceso que va a terminar, sí, con un objeto arquitectónico y que después se va a seguir porque hay un mantenimiento y ese objeto arquitectónico va a quedar implantado por 20 años y va a sufrir o más, o vaya a dar cuánto, y va a sufrir un montón de modificaciones y se van, y pero lo importante era que desde el momento en el que nosotros empezamos o proponemos estos talleres, ahí ya se empieza a construir y se empieza a proyectar esto que va a finalizar justamente con el objeto arquitectónico. Entonces, hay dinámicas que fueron sucediendo que estuvieron como súper interesantes, como empezar a que todos los departamentos dentro de Ceibal, porque los componen muchos,
como el área de infraestructura, el área de diseño e innovación, el área, son como 500 empleados dentro, o sí, 500 personas que conforman Saibal, ya empieza a haber un diálogo, ya empieza a haber una sinergia que, bueno, lo organizamos en estos 3 talleres. Entonces, eh, bueno, el taller uno, eh, Martín, El no sé si taller querés 1, continuar vos con... Sí, dale, ay, vamos y venimos. En el dale. primer taller trabajamos el propósito. Básicamente acá como lo que poder contarle nosotros, cómo nos desplegamos. Básicamente hacemos una facilitación gráfica que lo que ayuda es a ir bajando conceptos que luego es donde buscamos consenso, donde buscamos encontrar el eco entre las opiniones de las personas y para poder empezar a tomar decisiones de encuentro entre las diferentes necesidades y ganas que existen y demás. Y al mismo tiempo, en esta, por ejemplo, desarrollamos una metodología que se llama mapeo 3D, donde diferentes objetos, básicamente pues, llenamos una mesa de este tipo de objetos, juguetes, legos, elementos naturales, madera, demás, o sea, todo lo que podíamos encontrar, y las personas en grupos iban, agarraban los elementos, tomaban de la mesa los elementos que les parecía, les generaban, apoyaban alguna de sus ideas, y luego juntos en equipos tenían que representar un modelo, básicamente, que respondiera a cuál es la situación actual que queremos, sobre la que queremos trabajar y qué es lo que queremos construir al respecto. Entonces, lo que se hace es resignificar elementos, vincularlos, encontrar una armonía entre las ideas y conceptos de los elementos que pone cada persona del grupo y luego mirarlo desde diferentes puntos cardinales. En este caso, donde se mira, bueno, en el norte mirábamos cuáles son las dificultades de este sistema o esta solución que estamos proponiendo. En la otra, nos paramos de otro punto de vista y pensamos, bueno, ¿cuáles son las oportunidades que presenta este sistema que estamos proponiendo? Y así cada punto cardinal presenta una pregunta que hace que se empiecen a mover, no solo los elementos, sino las ideas a través de los elementos, y sirve como algo que está buenísimo en los encuentros de diseño participativo, que es salir de la cabeza e ir más al cuerpo, básicamente, ir mucho más a lo que puedo tocar, dónde me puedo mover y tal, que eso es una búsqueda que está buenísima a la hora de trabajar con grupos, que es dejar que la cabeza opere, pero que termine en un momento, que termine el pensamiento permanente que sea dentro del cerebro y que se baje a acciones corporales, a elementos, eso facilita el encuentro con otras personas, y ahí es donde viene la magia, por decir una manera, ¿no? Que es cuando se sale la verborragia y nos encontramos con algo tangible y real. Entonces, esto es la búsqueda en estos talleres, ¿no? Parece medio un juego de niños en realidad, pero realmente a veces hay que volverse un poco niño también para poder salirse de este tipo de procesos mentales también que tenemos y que estamos acá 24 horas enchufados pensando a 200 kilómetros por hora y es la única forma que encontramos en grupos grandes aparte de bajar. Entonces, bueno, en esto llevamos a un montón de conceptos que lo que queríamos era encontrar el propósito. Al final, esto es el aula del futuro, se llama, es un aula, cómo es, qué queremos, que sea abierta, que sea flexible. Todos estos conceptos los recogimos y generamos una sistematización. Encontramos dónde se repetían las intenciones y empezamos a buscar, bueno, cuáles son, a empezar a buscar los pilares también, no sea los conceptos donde vamos a diseñar y construir, pero también los pilares que hacen que se sustenten las cosas, ¿no? Como esto, como los pilares de sustentabilidad que hablamos de Tagma, bueno, cada proyecto puede tener sus pilares, de alguna manera está bueno que se basen en algunos pilares y que no sean muchos. En nuestro caso, 5 o 6 pilares ya son suficientes y un montón, básicamente. No sé, Juli, si acá querés sumar algo. No, no, me Esto. parece que está bárbaro. Sí. Bueno, y ahí el primer taller estuvo buenísimo porque llegamos a una negación. Estuvo bien para nosotros, que salimos del proceso de diseño, fue el pedido, queremos el aula del futuro, y al final del primer taller encontramos la conclusión de que en realidad no queremos un aula. El concepto de aula ya no nos gusta, ya no representa lo que queremos, y esta negación fue importante, porque ya la negación es un paso hacia algo más también para nosotros. Y en ese sentido, en el segundo taller nos fuimos al despliegue, ¿no? Que fue encontrar estos conceptos a través de otras metodologías también de cómo poder explorar un espacio, de dónde pararse, de dónde encontrarse con el otro, de cómo poder llevar los conceptos teóricos hacia un espacio físico, de entender el sol, de entender el viento, de entender las vistas. Fuimos trabajando sobre lo anterior en el espacio donde íbamos a construir, básicamente. Y en ese trabajo
también de entrar y salir hacia el espacio y volver, encontramos los 5 pilares, de alguna manera los terminamos de cerrar y terminamos de entender el espacio también, ese callejón como el lugar del sitio de construcción, que es como un callejón tipo, básicamente. eh, lo pudimos entender y las personas acordaron dónde situar las energías, por lo menos en este taller, a este punto. Y ahí están los pilares que eligieron: sostenibilidad, accesibilidad, innovación y tecnología, foco en el usuario, comunidad como algo junto y flexibilidad. ¿Verdad, Juli? Acá sí quería aportar que del primer taller al segundo hubo una semana de diferencia. Muchas de las personas que participaron en el primero pudieron participar en el segundo, entonces en la dinámica de esto es importante como mantener un ritmo y súper valioso si las mismas personas pueden seguir todo el proceso. Y en esto de la exploración espacial, insertamos la perspectiva de, bueno, todo lo conceptual que habíamos trabajado en el primero dentro de las instalaciones de Ceibal, después, ¡pum!, salimos a la calle a donde realmente íbamos a implantar eso. Y bueno, pasó que mucha de la gente que había estado en el primer taller no sabía que ese iba a ser el lugar de implantación y ese iba a ser el lugar destinado para lo que íbamos a construir. Entonces ahí también hay un juego de, bueno, de la bajada, de esto, de la ilusión, de que no sabes bien. Bueno, fuimos y ahí también van pasando un montón de cosas y hay como un traspaso y una nueva creación y una nueva bajada. Todos esos procesos están muy buenos, lo que se va generando, ¿no? Y cómo va cambiando, y que no es algo que parte de un individuo, de yo sentarme a diseñar algo, sino que es esta magia colaborativa de algo que se genera que no se podría generar de otra manera, o sea, que no se podría generar individualmente. Entonces, esas dinámicas son súper interesantes. Está bueno algo también acá de lo que trae Juli, que nos pasa también o sea, nosotros cuando somos un grupo que vamos a desarrollar un proyecto así, un proceso así, hay un doble desafío. O sea, uno es para las personas que participan, en esto de poder pasar de lo abstracto hacia lo concreto y permitir que eso genere los cambios que tiene que generar. Y el desafío se da de la misma manera para nosotros, como equipo de diseño, porque de alguna manera lo que el desafío para nosotros y que lo vimos pasar y lo reflexionamos en el proceso y muchas veces nos pasa, es dejar que pasen las cosas también. Que a veces nos cuesta porque queremos controlar los procesos, sabemos a dónde queremos ir, pero tenemos que darle los momentos para que los procesos se suelten, se vayan hacia donde no se tienen que ir, dejar que las personas puedan discutir lo que sabemos que no hay que discutir, pero como un elemento necesario para luego llegar a donde tenemos que llegar. Entonces, es súper difícil, pero es como esencial poder tener la flexibilidad y la confianza en el proceso para dejar que las cosas y los momentos se desarrollen, se desenvuelvan hacia donde tienen que venir, pero con la claridad de poder después redireccionar. Esa es la dificultad de estos procesos. O sea, dejar que se mantengan vivos, no rígidos, pero tener el norte claro como para ayudar a que vuelva hacia las decisiones y lo que hay que lograr realmente en cada taller. Ese es como uno de los grandes desafíos del diseño participativo también, me parece. De hecho, en este taller dimos como un espacio antes de finalizar a todo, todos los miedos, todas las dudas, todo lo incómodo que, bueno, que les generaba a ellos como usuarios, como futuros usuarios y como creadores de este espacio, bueno, que tenían que ver con eh, bueno, el clima en ese lugar, eh, quién lo va a mantener, que no sea un museo, que no sea un espacio que se muere, que nadie lo habita, que no se usa, como, bueno, también eso, ¿no? De tener esas conversaciones en esto, no, no todo es lindo y mirar para afuera, sino como indagar en lo negativo también, No, o en lo no que da tener miedo miedo. de ir hacia eso, también hacia los miedos, Es, está buenísimo. Y bueno, de ahí salimos a esto, del primero nos llevó a la negativa, no es un aula, y el segundo llegamos a lo que querían. Ellos, 500 personas trabajando en un lugar, se empiezan a desintegrar, lo mismo que hablábamos, las burocracias internas, los momentos y las intensidades,
y necesitan un espacio donde encontrarse, conocerse, inspirarse con lo que están haciendo. Entonces, al final lo que necesitamos, más un aula del futuro para recibir estudiantes y escuelas, necesitamos un espacio de inspiración y de encuentro a la interna para luego poder inspirar a docentes, a inspirar a sus estudiantes y a los niños y niñas con los que trabajan. Ahí terminamos, ahí llegamos recién en el segundo taller a lo que queremos hacer básicamente. Ahora vamos a avanzar un poco rápido porque tenemos 10-15 minutos para Sí. cerrar. Pero un poco empezamos a explorar la inspiración también. Y en ese sentido, les mostramos en el tercer taller inspiraciones que tomamos nosotros, por ejemplo. Y ahí un poco entra, si querés, brevemente, Juli, contar un poquito más de estas dos exploraciones. Sí, Decime súper cuando avance. breve. Bueno, en esta instancia compartimos dos procesos que a nosotros nos fueron útiles como para inspirarnos, para seguir como con estas bajadas. Uno con la inteligencia artificial, que no lo habíamos usado antes y quisimos como explorar a ver qué resultados daba. Tuvimos tres instancias, una desde lo más general, si querés pasarlo, una desde lo más general, que fue de un texto a una imagen. Esto dio como resultado tres imágenes. En 5 minutos escribimos un texto, que ahí estaba el prompt, y nos tiró estas imágenes. Listo, esa experiencia que era este prompt, vista exterior de un aula, ta, 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 y dio esas imágenes. Otra segunda instancia, otro encuentro que le dispusimos. Bueno, estas imágenes eran alusivas, pero muy alejado todavía de la realidad. Entonces, en un segundo intento, que nos llevó más o menos 1 hora y media, fue de texto e imágenes, pero le insertamos imágenes de referencia. Esto dio como resultado 95 imágenes. El prompt, lo que le insertamos fue mucho más amplio, mucho más específico, más estas imágenes de referencia, las que están a continuación, de otros proyectos que nosotros considerábamos afines, y dio como resultado esta 95, de las cuales seleccionamos, bueno, hay imágenes muy locas, otras que nada, despertaban como una cierta curiosidad o posibilidades en ese lugar, otras, bueno, que nada, que son Mm. loquísimas. Y un tercer ejercicio, eh, que también de texto, imágenes, más imágenes de referencia, perdón, acá ya insertamos imágenes, ideas que nosotros generamos, como es este croquis, más el modelo. Entonces ya teníamos el lugar, y también dio como un montón de imágenes y empezaron a aparecer estas cosas que ya se acercaban un poco más a una posible realidad. Y por otro lado, esto desde el lado de la inteligencia artificial, y por otro lado, íbamos haciendo un proceso de relevamiento de este sector a través de un escaneo láser con la tecnología de LIDAR. No había planos base, entonces como para empezar a proyectar y hacer una bajada, era necesario, bueno, hacer un relevamiento. Lo propusimos aplicando la tecnología esta y a través de la generación de una nube de puntos con un escáner láser pudimos levantar el modelo. Entonces ahí teníamos como, bueno, la inteligencia artificial, que es lo más virtual, digital y una nube, a lo más concreto, básico, eh, y que se necesita como para comenzar, lo más terrenal, que era el sitio con sus dimensiones y con todos sus condicionamientos. Eh, y a través de, bueno, en un post de estos ciclos de talleres de diseño participativo, después hicimos una lectura de este espacio que les compartimos en un encuentro virtual de todas las cosas que nosotros eh, habíamos leído de ese espacio. Bueno, como condicionamientos de las visuales, los accesos, los vientos, eh, la posición de los árboles, los sentimientos, las dinámicas de paso en bicicleta, andando. La conexión con Ceibal, que dentro de Ceilab hay un departamento que es Ceibal, que se encargan de la robótica y demás, que el área técnica, los depósitos, bueno, los vecinos, los pluviales, la condición misma de ese espacio.
Eh, y con esta lectura nosotros propusimos en este tercer taller eh, 5 módulos, que es dentro del espacio con unos contenidos que nosotros imaginamos, esto ya es propositivo, ¿no? Como detectamos que había un centro, había un portal de ingreso, eh, algo que tenía que ver con, bueno, con un relieve, con la parte de Pasto y que ellos ya habitaban, la gente de Ceibal, que tenía la salida ahí, ya habitaban de manera así de relajación, de salir. Eh, la vecindad, que es todo ese canal donde se conecta realmente con los vecinos, y al fondo la zona X, que era una zona donde ellos habían descrito como, bueno, no tenía mucha, eh, tenía unas sensaciones raras de encierro, no mucha luminosidad, estaba al fondo, estaba encajonado, era una zona ahí justamente como bueno, de posibilidad de transformación, pero que no, era el fondo donde nadie había querido estar. De hecho, en el taller 2 que habíamos hecho la exploración, había salido eso. Claro, Eh, este mapa sí, que tiene que ver con una propuesta nuestra que es, bueno, partir del primer taller, entender conceptos, el segundo los pilares, la exploración del espacio, las sensaciones, dónde ellos entendían que estaba el centro para el lugar importante y tal. Esta fue nuestra devolución, básicamente. Y claro. fue lo que llevamos y lo que les ofrecimos en ese sentido, llevándoles planos, les llevamos todos los insumos para que ellos dibujaran, en ese sentido. Con láminas transparentes para que dibujaran capas diferentes sobre elementos que se interpusieran en el espacio. Y al final, en ese taller, que como para ya ir a lo concreto, llegamos a algo que nos sorprendió también a nosotros, que pensamos que por el segundo taller lo que iban a querer era centrar un elemento de encuentro, de espacio de trabajo en la mitad del callejón, dejar para adelante la zona incómoda, de que la zona X esta que no les había gustado nada, que no la habían sentido, pero de alguna manera llegamos al final en que querían empezar por esa zona X, que al final lo mejor era tomar ese espacio y desde ahí, desde esa transformación, ir avanzando en el callejón, que ese era, y llegamos a ese consenso, que realmente fue como fue algo que no nos esperábamos y que estuvo buenísimo el proceso de diseño, y ahí llegamos a que algo, una construcción que se da sobre el segundo taller, que lo que quieren es un laboratorio de inspiración en ese lugar. Básicamente. Entonces terminamos este ciclo de talleres con 2 consensos, que era dónde vamos a construir y qué vamos a construir. Entonces ya un norte como súper definido. Y desde ahí Eh, básicamente sí. perdón, hicimos trabajos de acercamiento a las materialidades y demás, y tomando en cuenta todas sus ideas en cuanto a mobiliario, a materialidad, a estructura y demás. Y acá un poco sale la propuesta ahí que, Juli, como para darle en unos minutitos. Sí, ¿Estamos bien, totalmente. Sabri, o ya estamos muy al límite? Perdón, estamos súper al límite, ¿no? Estamos al Sí, límite. estamos a Lo mí. vemos bien. Ah, Lo vemos rápido la propuesta arquitectónica porque creo que lo más valioso es todo el proceso, pero básicamente definimos 3 módulos. O sea, el laboratorio de inspiración es todo esto que se divide en 3 módulos. Uno, el garage, donde es la parte más cerrada, una oficina abierta y un invernadero. Que, bueno, estos 3 espacios se conectan, se produce un flujo y albergan distintas actividades, desde las que son más de gancho de uso, como una huerta, porque hay que atenderla, porque hay una fricción ahí humana entre la naturaleza y las personas que están ahí. Una de oficina abierta, donde ellos uno de los miedos que salió era perder, o sea, que con la implantación de este edificio iban a perder lo que ellos ya tenían, que era un espacio de eso, de fumarse un puchito, de comer un almuerzo al sol. Entonces creíamos que también esa oficina abierta tenía que ser como, estoy cansada de trabajar adentro, me llevo la notebook, estoy ahí, hago un almuerzo, me pongo a charlar a la sombra y un espacio de garage más cerrado para que se pueda utilizar esto cuando llueve, cuando nada, hay viento, cuando sale el sol muy fuerte. Todo la propuesta arquitectónica también con muy pocos recursos, queremos que hable por sí sola en esto, educar e inspirar
a los visitantes y a los usuarios a través de estrategias como, bueno, la generación de un bosque comestible, eh, desde instaurar materiales nuevos, que en Uruguay, bueno, el bambú, el recurso del bambú está disponible, hay una carne de tacuara particularmente muy buena, entonces generar desde la biodiversidad de los materiales y de la propuesta misma flexible, eh, hablar y educar y bueno, los tres techos, estos que se van a generar, las tres cubiertas, recolectan el agua de lluvia a través de tarrinas que proponemos distintos sistemas. Entonces, ahí en el medio, bueno, hay canaletas que están a la vista, que quedan como de formas, eso, que uno cuando los ve ya lo aprende y lo incorpora. Son sistemas muy fáciles, o sea, es simplemente tener ganas de hacerlo y mostrarlo, como una canaleta que recolecte el agua de lluvia de uno de los techos y después a través de un sistema mecánico, yo tengo una canilla donde puede regar las plantas que van a rodear todo este espacio que hoy está totalmente desértico. Otra, bueno, con un sistema mecánico, a lo mejor más en torre de agua, eh, que, que riega por goteo. Una última, que es la que va a reutilizar el agua de lluvia del invernadero, sea a través de persores de este bosque comestible y la implementación ahí, sí, de la robótica y de los microbits que Ceilab ya está implementando en los liceos para, por ejemplo, automatizar el riego de esta huerta. Entonces ahí es como, En bueno, definitiva, un un ida y poco vuelta. eso, perdón ahí, Juli, que Sí, la veo, sí, Sabri, que sí, que se está poniendo con el tiempo que llevamos al límite. Pero bueno, básicamente lo importante de esto, hay una pregunta ahí que capaz que Juli vos puedes responder en el chat, que es que sí. usamos para generar 9 puntos con el LiDAR. Eh, pero básicamente era eso, de presentarles el proceso de diseño participativo, para nosotros cómo es un proceso vivo, cómo partimos de una premisa que parece la cierta y llegamos a una premisa que no nos esperábamos, y luego cómo se desarrolla el diseño y las búsquedas, y bueno, acá estamos en un pre-anteproyecto que estamos desarrollando, pero bueno, nada, para compartir un proceso real también, en vivo. Listo, muchas gracias. Por ahí, Sabri, si Gracias, querés darle cierre de tú. sí, gracias a ustedes, chicos. La verdad que muy enriquecedor. No sé si nos quieren dejar en el chat qué se llevan, ¿no? De esta charla, un feed de todo lo que estuvimos viendo. Nos quieren dejar algunas palabritas. Y sí, tomar muy en cuenta esto que decían, ¿no? De la tecnología también, que sirve como puente, ¿sí? Que nos sirva de acercamiento sin perder, al contrario, potenciar todos estos proyectos que desarrollamos de una forma más consciente, desde la arquitectura emocional, las experiencias, la salud, ¿no? Que ellos estén más en contacto, salgan afuera, eh, y todo esto que también de la responsabilidad individual, creo que esa palabra dentro de lo que es el diseño colaborativo contribuye mucho y resignifica todo lo que estamos haciendo en esta transición, ¿no? Eh, ahí están contestando, ¿no, chicos? Ustedes en el chat. Sí, Ahí está, Julia les estaba perfecto. pasando la aplicación La y a través data, de qué tecnología y demás, para que sepan, 3D scanning, pero con la tecnología LiDAR, básicamente. Y eso, que un placer poder compartir la experiencia, como dice Sabri, nada, y esto que veníamos hablando, estamos en procesos de reconstrucción en base a las crisis que estamos viviendo hoy en día, en cómo nos acercamos al diseño, a la arquitectura y a la convivencia. Entonces, básicamente todo es posible, creo que no hay que ser negacionista en este punto, sino que hay que adaptar lo que funciona, lo que sirve, aprovechar los recursos disponibles, tratar de no generar movimientos energéticos que complejicen las cosas más de lo necesario. Estamos en un momento donde hay que ser concreto, simplificar
y acercarnos a las necesidades reales de las personas, así que ojalá que, bueno, nuevos arquitectos que existen y demás, cada vez más estemos trabajando en estos procesos más vivos, más locales, más adaptados, y bueno, parece que fuéramos hacia otros lugares cuando lo hacemos, así que nada, es un camino que tiene mucha satisfacción, al mismo tiempo que algunas dificultades que son desafíos lindos también para tener. Sí, Juli, algo para aportar, pero bueno, muchísimas gracias también. Muchísimas gracias y espero que inspiremos Mm. a los participantes a seguir inspirando en Ujú. otras áreas. Así es. Creo que palabra fundamental, ¿no? El propósito y la inspiración. Espero que todos lo hayan podido disfrutar. Queda grabado, así que creo que ahí en el chat eh, dejaron el enlace. Si quieren Ujú. verlo, compartirlo también, los invitamos a que todos los participantes que quieran compartir esta charla pueden hacerlo. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias chicos. Muchísimas gracias Estamos, a ustedes. estamos Un todos en placer. contacto conectados. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Cualquier cosa, aquí estamos. Saludos a Gracias. todos.